Gasteiz, viernes 26 de mayo del 2017, 26. Mañana 27 final de la Copa de Su Majestad el Rey. Mañana final de una Copa que llevamos esperando meses, llevamos meses en ellas. Yo creo además en la ciudad ya la Liga, hubo un momento en que ya la Liga pasó a un segundo plano y a nadie ya le importaba la Liga, lo que todo el mundo quería era ya pensar en la Copa y en la Copa y en la Copa y en la Copa, en la algarabía, en la fiesta, en la fan zone, que le llaman, en la zona para fan o seguidores del Deportivo Alavés. Iba a decir del Baskonia porque tenía en mente también decirles que ayer el Baskonia perdió su segundo partido de los playoffs en Canarias y que tendrá que jugar el tercero este próximo domingo, lo cual quiere decir que, bueno, se la juegan a una carta. Y yo siempre digo lo mismo, que hablando de Chus Vidorreta, nunca está todo. O sea, todo está en el aire, quiero decir. Chus Vidorreta nos ha demostrado que es un gran entrenador y que siempre que ha jugado contra el Baskonia le tiene buscado la vuelta. O sea, siempre lo hemos dicho. Pero, repito, mañana, final de la Copa del Rey. Un momento importante para la ciudad, un momento importante para nuestro equipo albiazul y, evidentemente, pues unos nos quedamos y otros se irán. Creo que se esperan cerca de 25.000 aficionados en la capital del reino, y allí pues bueno, pues de todo, habrá de todo, ¿no? En el sentido de que habrá mucha fiesta, otros que sean mucho más calmados, algunos ya marcharon ayer pensando en hacer algo de turismo también y aprovechar a hacer y ver y disfrutar de las noches madrileñas, y bueno, pues y otros hoy parten desde ya saben que nosotros realizamos este programa desde el Gran Hotel Lacua, pues desde este Gran Hotel Lacua. Bueno, pues hoy a las 9, aproximadamente 9 y algo, creo que está prevista la salida del autobús que les llevará a Foronda a los jugadores para coger ese avión que en 45 minutos pues estarán en Madrid, y eso a las 11 y poco estarán ya en el hotel, en el Puerto de Hierro de Madrid. Bueno, pues ya a la espera de estar súper concentrados, a la espera del partido del día siguiente, del partido de mañana. Pero bueno, eso, repito, nosotros les daremos cumplir la cuenta a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, porque John Dos Santos pues se marcha para allí, evidentemente con su equipo, y bueno, pues nos van a tener, bueno, pues bien informados, créanme, incluso Periscope van a hacer conexiones directas de todo lo que se pueda para mostrar el máximo de los ambientes, repito, por Madrid, en una ciudad que va a estar tomada, pues, sobre todo la parte central, al centro de Madrid, por catalanes y vascos. Pitada. Bueno, yo ya conozco muchos amigos que se llevan el pito desde aquí, el silbato. A ver, está garantizada la pitada, está claro, es una muestra de expresión y ahí seguro que, pues, que se está garantizada prácticamente. Bueno, dicho esto, me quedo con los 33, si me lo permiten, que igual tenía que haber sido titular. Pero 33 muertos, ahogados en las aguas del Mediterráneo de nuevo, 1.800 personas en balsas o en algo que flota, porque realmente cuando hemos conocido y conocemos cómo son las barcas en las que se les confinan a los inmigrantes, la verdad es que es duro, créanme que es muy duro. De los 1.800 que se sepan, creo que ahora mismo, a esta misma hora, creo que había cerca de otras 200, 300 personas que estaban intentando ser localizadas en el Mediterráneo, ese corredor que hay ahora mismo abierto. Evidentemente, el buen tiempo facilita a las mafias, evidentemente, el tránsito humano, ¿no?, en estas aguas, que ya lleva muchísimas muertas, ¿no?, a sus fondos, ¿no? La verdad es que, bueno, es algo con lo que la comunidad internacional debería de empezar a planteárselo, pero repito, no es un problema de un político de turno o de otro, o de unas políticas en otros, es un problema suyo y mío. Suyo porque ustedes tienen la responsabilidad de, cuando voten, saber qué está pasando, y de cuando ejerzan ese voto, pensar que ese voto es tan importante para tomar decisiones para ayudar, por ejemplo, en este caso, a los refugiados. Está claro, ese es el voto. Entonces yo creo que la culpa es de quienes ponemos a nuestros políticos, a quienes permitimos que estén ahí. Y ese es mi mensaje, y a pesar de que
Algunos me sacan cantares porque parece que los primeros son los de aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vuelvo a repetir, los de aquí son los primeros, pero los de aquí también son ellos. Eso está, lo tengo clarísimo. Yo por lo menos lo tengo personalmente claro. A partir de ahí que cada uno con su conciencia haga lo que quiera y considere. Pero mis abuelos, como bien decía el otro día aquí Íñigo Gutiérrez, el secretario de Salvamento Marítimo Humanitario, mis abuelos también estuvieron, fueron inmigrantes. Esto fue así. Mis padres, mis setas también. O sea que, bueno, allá cada uno con su conciencia y que haga lo que quiera. Ayer les decíamos, Martín Garchendía, el síndico de Vitoria-Gasteiz, que hace tiempo que no está con nosotros porque no quiere venir, porque no le apetece venir a hablar con nosotros. Bueno, esto es una ironía, no es verdad, porque siempre que le llamamos a Martín Garchendía, síndico de Vitoria-Gasteiz, según buenos días, siempre que te llamamos vienes. Y además es raro veros, te decimos, este viernes, y da igual. Salvando esa separata de tiempo por las familias, que es conciliación, de otra forma. Luego con abril pasa una cosa curiosa, no sé si os ha pasado, pero esa canción de Sabina de ¿Quién me ha robado el mes de abril? A nosotros nos ha dado la impresión de eso, entre San Prudencio, Semana Santa, tal, ¿no? Es un mes un poco... Nos lo han robado, ¿no? También, ¿no? Sí, parece que desaparece del mapa, ¿no? Joder, son muchas fiestas en el fondo, Semana Santa, San Prudencio, sí, ahí hay casi 3 semanas. Son casi 3 semanas que se van... Es un mes un poco extraño, la verdad, que pasa rápido entre una cosa y otra, y joder. Bueno, Martín, me has propuesto varios temas. Hay uno que yo no lo veo aquí y sí lo quiero comentar contigo. Bueno, hay dos. Uno si lo contemplas, yo también te lo iba a sacar, pero tú lo contemplas directamente, que es el Tranvía al Sur. Me consta que te has reunido con los miembros de la plataforma, pero el Recaleor. ¿El Recaleor no lo contemplas aquí? Sí, pero de hecho es un tema, yo creo que es un tema que merece un comentario, ¿no? Es verdad que el tema Recaleor es un tema, este tipo de temas son conflictivos, son difíciles de abordar por una figura como la nuestra porque están muy politizados y están muy polarizados, ¿no? ¿Me dejas hacer la pregunta? Ah, perdona. Sí, no. Sí. Es que, verás, es que tengo yo una duda. Ayer estuve en la reunión aquí. Sí. Y el día anterior estuvieron los de Recaleor Visiric. Y yo ayer en la reunión le preguntaba un aspecto jurídico que yo, bueno, pues lo dejé ahí porque, bueno, no lo dejé ahí pensando en que tú venías, evidentemente, y a ver si yo hoy lo aclaro. Pero hay un asunto que me preocupa. En Sánchez 21 es quien toma las decisiones al respecto del urbanismo en Gasteiz. En el Sánchez 21, el Consejo de Sánchez 21, que lo preside el alcalde de Vitoria-Gasteiz, y luego el Consejo está, digamos, todos los partidos representados, tienen que tomar unas decisiones y esas decisiones están firmadas, rubricadas, y con dinero público se pagó el desalojo de 22 millones de euros, fue lo que costó el desalojo de Recaleor. Si ahora se permitiese que, volviendo a retocar lo que haya que retocar, que las 150 personas que viven ahora mismo en Recaleor pudiesen quedarse en Recaleor, ¿sería prevaricar o no? ¿Estaríamos hablando de ir contra la ley, incluso podría la Fiscalía intervenir ante una situación como esta? Pregunto porque es algo que yo quiero resolverlo, porque lo tengo en la cabeza, y ayer en la reunión pues no me lo supo resolver. Él ya volvió a hablar de que Sánchez 21 podría volver a darle la vuelta a la tortilla y hacer que esas 150 personas se quedasen en el Recaleor. Me has puesto una pregunta en nota, o sea... vamos a ver, en principio Recaleor se gestiona como un área sometida a expropiación, ¿no? Es decir, se van a expropiar esas viviendas para trasladar esos vecinos a otras partes del barrio, a Olarizo, etcétera, ¿no? Claro, a partir de ahí, esos espacios pasan a ser de titularidad pública, lógicamente, porque están expropiados, y se supone que se destinan a otro fin, a la rehabilitación, o sea, a la remodelación del barrio, a la reordenación urbanística, en definitiva, ¿no? Si eso finalmente no se lleva a cabo, bueno, vamos a ver, en principio no veo la prevaricación, alguna actuación de este tipo, alguna actividad de este tipo. ¿Por qué? Porque quienes han sido expropiados han sido indemnizados, ¿no? Es decir, se supone que se compensa el que uno sea desalojado de su vivienda con la indemnización o con la compensación que recibe a cambio, ¿no? En ese sentido, es decir, no es una expulsión sin contraprestación. Entonces, yo creo que es más una cuestión de qué destino damos al bien resultante, que son esas viviendas y esos espacios que quedan libres ahí, ¿no? Entonces, claro, si no se cumple finalmente el objetivo para el que uno ha expropiado, que tiene que ser un objetivo siempre de utilidad pública o de interés social, dice la ley, si finalmente no se somete eso a esa finalidad, lo que da derecho al expropiado
sería en su caso a solicitar la reversión, ¿no? En unas condiciones, es decir, oiga, usted me expropió determinado parcela o determinado tal para hacer un polideportivo, por ejemplo, después no lo hizo, oiga, pues yo quiero revertir esa situación. Claro, tendría que devolver el dinero y entonces podría hacerme contar. O sea, lo que quiero decir es que yo no veo responsabilidad, que te voy a decir yo, de tipo penal o así, porque no se destina a esa finalidad. De hecho, no es extraño, es decir, que la administración expropie un terreno para una finalidad, pero luego cambian las circunstancias y, joder, pues aquel polideportivo que se iba a hacer no se hizo, o aquel centro cívico que tal, ¿no? De hecho, en este caso, allí se iban a hacer unas viviendas y no se hicieron porque no hubo dinero. Claro. Otra cosa, ya digo, es que al final no se está destinando a la finalidad para la que estaba previsto, pero creo que es más una cuestión de política, de gestión, que propiamente responsabilidad. Yo sinceramente no veo ahí la responsabilidad. O sea, eventualmente, ya digo, podría dar lugar a alguien que dijera, oye, pues a mí me expropiaste y después no hiciste lo que decías que ibas a hacer, y suponiendo que pudiera, que no se va a dar el caso, pues solicitar volver o revertir esa situación, ¿no? Eso sí contempla la ley, pero digamos que no hay una responsabilidad penal o de otro tipo por no destinar ese bien expropiado a la finalidad. Otro de los asuntos, hablando de Recalero, también es el tema del corte de la luz. Ahí hay propietarios que no sé si te han llegado o no a ti, pero hay propietarios que son propietarios que no se marcharon en su día, que tienen su contrato con Iberdrola y el otro día les cortaron y bueno, han dicho, bueno, ya os vamos a indemnizar, pero están sin luz. Ya, la verdad que es cierto en relación con esta historia que ese tipo de cuestiones sería interesante que se nos plantearan, es decir, o sea, que los propios vecinos que estén afectados por esta situación nos plantearan. Fuese en la oficina, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros encantados de recibirles y tal, ¿no? Porque, como te decía antes, es decir, esta es una cuestión difícil de abordar para una institución como nosotros que procuras mantener siempre la neutralidad política porque este es un asunto politizado, ¿no? Entonces, se puede abordar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, esta que señalas es interesante, claro. Si hay vecinos, lógicamente, que son propietarios y se les ha cortado la luz, claro, lógicamente. Y les han dicho, no, ya os vamos a indemnizar, claro, no os preocupéis. Eso lo único podría estar justificado por medidas de seguridad, ¿no? Por medidas de... ¿Qué es lo que dice el alcalde? Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, casos de eso nos hemos encontrado, por decirte algo, en el casco medieval, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, donde alguien es propietario de su vivienda, pero de repente el edificio amenaza ruina y hay que desalojarlo, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos que las medidas de seguridad, que no sé si es el caso pero las medidas de seguridad prevalecen incluso sobre el derecho a propiedad, ¿no? Otra cosa es que a esas personas habrá que darles alternativas, lógicamente, es decir, habrá que buscar una solución para esas personas que tienen, en el caso de quien tiene un justo título para vivir allí, pues habrá que buscar una opción de alternativa, ¿no? Y luego, claro, y para la gente que está viviendo y que tampoco tiene una alternativa habitacional, pues esta es un poco la reflexión, ¿no? Es decir, el problema de Recalero tiene distintas vertientes. Una tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la vivienda. Entonces, por supuesto, ahí no soy neutral, es decir, yo soy partidario, lógicamente, del derecho a la vivienda, el derecho a una alternativa habitacional de todo el mundo, evidentemente en una ciudad como la nuestra, ¿no? Otra cosa es si esa alternativa de vivienda pasa por viviendas o por infraviviendas o viviendas que no reúnan las condiciones de seguridad. Entonces ahí también me parece razonable la postura del ayuntamiento, me puede parecer razonable la postura del ayuntamiento que ante la perspectiva de que haya un riesgo cierto y tal, pues opte por desalojar esas viviendas, como insisto, hace también en otras áreas, no solo en el Recaleor. Pero, a su vez, también hay que insistir que hay que ofrecer una alternativa habitacional a los jóvenes y a las personas que no tienen una vivienda, ¿no? Es decir, ahí hay que poner todo el esfuerzo y toda la carne en el asador, ¿no? Aquí hemos hablado de la figura del inquilino rehabilitador, que es una figura que ayer recordaba también en la reunión, que es una figura que nace en Barcelona, y esa es la oferta que se les ha hecho, ¿no? Concretamente con el tema de ir a Rachavaleta. Esa oferta de ir a los pisos de Rachavaleta, que ellos pudiesen rehabilitarlos y a descontar el precio que fuere necesario pagar en ese momento determinado, llegando a un acuerdo con el ayuntamiento o con los propietarios, quien fuere. Se rechaza esa oferta por parte de los ciudadanos de Recalero. Otra cosa que también se dijo aquí, y eso sí que es importante, también en la reunión hizo hincapié, esos terrenos, claro, para huertas ecológicas, tal y como están ahora mismo, no valen. Porque hay que limpiarlos, claro, hay que descontaminar. Claro. Hay que descontaminar. Y eso también, no sé tampoco si estamos justificando una cosa u otra. Mi pregunta es, ¿te están yendo? ¿Habéis hablado con ellos? No, la verdad que no. ¿Ellos se han acercado a vosotros? No se han acercado a nosotros y desde aquí lanzo la invitación, O sea, estamos, por supuesto, abiertos a... ¿Eso todavía? Sí, y además y a reunirnos con ellos y, en fin, que nos planteen cuáles son sus inquietudes o cuál es su intención y tal, ¿no? Totalmente, abiertos, por supuesto, ¿no? Bueno, el caso es que
En una comparecencia tuya en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hablaste de la pobreza y se puso, bueno, todo el mundo se echó las manos a la cabeza que dice este insensato casi, porque ya hubo políticos y dije, ¿por qué dice este? ¿Cómo que hay pobres en Vitoria? Y tú hablabas de los datos que tú tienes, los datos de la oficina del síndico, los que esa cantidad de gente que se acercaba. Yo además, que yo que te conozco y sé cómo eres, sé que hablas desde la sinceridad y del rigor que te caracteriza, lo cual quiere decir, yo cuando te oí dije, no, si esto lo dice Martín Garchandía, motivos y datos hay. ¿Ya tenéis el informe que vais a presentar al Ayuntamiento con los datos que dijiste que vais a presentar o cómo está el tema? Se plantea una cosa, en fin, bastante curiosa, ¿no? Por ejemplo, en relación con los servicios sociales, es decir, yo suelo puntualizar esto, es decir, cuando nosotros, o sea, la oficina del síndico a mí me parece que es un lugar bastante adecuado para detectar determinadas problemáticas de la ciudad. Yo suelo detallar siempre, y siempre lo digo, es decir, no es que, por supuestísimo que no es que aparezcan hordas de gente de hambre a nuestras oficinas, en absoluto, pero sí que de repente detectamos en los últimos meses además unas situaciones que hasta entonces no habíamos detectado, que no nos habían aparecido, es decir, venía gente con cuestiones de ayudas sociales, etcétera, tal, pero en los últimos tiempos sí que veíamos algunas personas pues que de repente dan una problemática, digamos, de que, bueno, pues que les han suspendido las ayudas en Lanbide, por ejemplo, y que no tienen una alternativa, o sea, que el ayuntamiento no les da una alternativa, es decir, que no hay nada, o sea, no tiene ninguna prestación, ni económica ni no económica, ¿no? Y entonces, claro, ahí saltan las alarmas, digo, bueno, pues gente que nos dice, oye, pues quiero comer, y tal, no, pues es que tal, vale de comedor, y tal, y entonces vemos como que hay pegas, como que hay tal, ¿no? Y entonces no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Pero vemos que ya digo que hay una serie de casos que hasta entonces no se nos había presentado y que de repente decimos, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego advertimos pues, que hay también, investigando y tal, pues que hay instrucciones internas en relación con esto. Aquí, en definitiva, es decir, bueno, pues hay una problemática abierta también en relación con Lanbide y los servicios municipales, en definitiva, ¿no? Es decir, una cosa que además yo creo que hay que insistir y que hay que, en fin, que habrá que debatir es por qué Lanbide, y en el último informe que hacía el Ararteko se ponía de manifiesto, por qué Lanbide es manifiestamente más ineficiente en Álava que en otros territorios, que en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿no? Resuelve más tarde, tiene más dificultades, tal, ¿no? Y es verdad que esas carencias de Lanbide en Álava pues están siendo cubiertas por el Ayuntamiento de Vitoria, en un porcentaje importante, es decir, el Ayuntamiento de Vitoria está haciendo un gran esfuerzo por cubrir esas necesidades. Pero en este debate interadministrativo, lo que no puede ser es que el ciudadano salga perjudicado. Es decir, lo que no puede ser es que, bueno, pues si tú no le das, yo tampoco, y al final nadie le dé nada al ciudadano, ¿no? Son casos puntuales, ya digo, yo no pretendía crear alarma en relación con este asunto. Se creó alarma seguro, pero fíjate qué curioso que cuando nosotros ponemos sobre la mesa esta cuestión, hablamos con el Ararteko y comentamos, oye, hemos detectado esto y tal, ¿cómo lo veis? Y casualmente, apenas unas semanas antes, unos pocos días antes, habían abierto un expediente de oficio en relación con esta misma cuestión. Es decir, el Ararteko tiene abierto un expediente de oficio también por esta historia, se habían reunido con el ayuntamiento y tal. O sea que dos instituciones, digamos, que trabajamos un poco a pie de calle, habíamos detectado esta problemática, ¿no? A partir de ahí nos hemos reunido con el concejal correspondiente, con la directora. Yo creo que está encauzado el asunto, sinceramente, o que está en vías de encauzarse, ¿no? Pero ha habido ahí, ya digo, unos meses en los cuales pues hemos detectado esta problemática y ya digo, es decir, es nuestra función, o sea, yo entiendo que a veces resulte doloroso y resulte tal, pero cuando salta la alarma tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque, y ya digo, yo creo que están vías en cauces de solucionarse ya. Martín, además tú hablabas de un tipo de perfil muy concreto. Hay gente que no quiere los servicios sociales, no se quiere acercar a los servicios sociales, por su clase social, claro, por su posición, y en un determinado no se quieren acercar. ¿Es este tipo de gente la que se acerca? Pues mira, por ponerte un ejemplo, por ejemplo, se nos presentaban personas, pues yo qué sé, pues que habían acudido tarde a pedir la ayuda social, por ejemplo, ¿no? Que dependen de sus propios ahorros, tal, no sé qué, que están, bueno, pues subsistiendo, porque están además socialmente integrados, tienen su trabajo, pero claro, pues no tienen un trabajo fijo, tal, y entonces acuden tarde a pedir las ayudas. Y claro, desde que uno pide las ayudas, cuando está a la cuenta cero, ¿no? Este es un poco que probablemente sea también culpa, entre comillas, del ciudadano, pero bueno, habrá que darle una alternativa. Es decir, yo acudo a pedir la RGI, por ejemplo, cuando ya no tengo un duro en la cuenta, pero claro, es que el problema es que me tardan 6 meses en resolver, o 3 meses, o 4 meses, o 5 o 6. Entonces, claro, entre tanto, ¿qué pasa, no? Esta es la cuestión.
Entonces, pues ahí alguien tiene que responder. Al final, al ciudadano no le podemos hablar de competencias de esta administración, es que es competencia mía, no. Diga usted, es que no. O sea, quiero decir, hay lo que decíamos, hay líneas rojas que en mi teoría no se pueden superar. Entonces, pónganse de acuerdo, agilicen sus gestiones, aumenten su eficacia, pero al ciudadano habrá que darle una solución. Incluso, ya digo, aunque sea en parte por negligencia. O sea, no me estaban pidiendo un alquiler social, no me estaban diciendo, es que quiero comer. Sí, sí, que te están pidiendo nada más que eso, Eso que es, comida. eso es, no están pidiendo nada más que otra entonces cosa que digo, comida. bueno, pues ya digo, o sea, solucionen los problemas que ustedes tengan, pero den una alternativa a la ciudadanía. Yo no sé quién tiene que ser, A o B. O sea, creo que soy claro, pero quizás en exceso a veces, pero ya digo yo. Detecto, yo personalmente te lo agradezco porque creo que en estas cosas hay que ser muy y luego claros, sobre todo además ya digo, además se confirma con el Ararteko que ellos también nos manifiestan su preocupación con esta historia. Insisto, yo creo que el asunto está solucionado, se zanjó porque se vio que esto, claro, que decisiones de este tipo pues tienen consecuencias. Y entonces, bueno, pues cuando se detectan hay que solucionarlas, pero sobre todo eso, que se pongan de acuerdo, que aumenten la eficacia, pero el ciudadano, en fin, no puede pagar, ¿no?, esas consecuencias. Ahí salió aquí el tema también del tema del tranvía al sur. Me consta que, de hecho, ellos aquí ya dijeron, cuando los entrevistamos, que una de las vías que iban a explorar era el síndico. Y luego, evidentemente, sí que es verdad que vosotros también lo ponéis de manifiesto, esas reuniones que habéis tenido con ellos. Ayer volvimos a hablar aquí, le preguntaron a Miguel Larren por el acceso de tranvía al sur, de esa comunicación de la estación de autobuses con la estación del tren y las universidades. Ayer se le salió la licitación adelante entre las instituciones y bueno, pues ya está puesto el dinero para empezar a trabajar sobre el proyecto. Pero lo que sí que es verdad es que hay gente que está muy descontenta con la idea. Ayer Eduardo Inclán, por ejemplo, pues, manifestó su malestar. No se entiende esa inversión tan grande para un kilómetro, prácticamente solo un kilómetro de acceso a las universidades, poco más. Cuando se recuperen los terrenos y si realmente llega el soterramiento, probablemente también es verdad que paralizar el proyecto, no sé cuántos años va a tardar llegar el soterramiento a Gasteiz, pero igual tarda 6 años. Y entre tanto, el plan de movilidad igual se podía poner en marcha sin tener ese acceso hecho al. Te dejo ideas encima de la mesa, que no sé cuáles serán las valoraciones que habéis hecho desde la oficina. Ellos aquí lo dejaron claro, simplemente con las obras que se van a hacer y cómo se van a hacer, cómo se va a cometer, y la idea de, digamos, de la media edad digamos, poblacional de la zona de Adurza y San Cristóbal, pues bueno, pues no lo ven factible. Efectivamente, estuvimos reunidos con la plataforma y tal, y la primera cuestión que les expusimos, pues como no puede ser de otra manera, ¿no? A mí me gusta ser honesto también en estas y en otras cuestiones, y lo que les manifestamos fue pues que, claro, nosotros nos podemos posicionar a favor o en contra del tranvía, eso es una decisión política que respetamos por parte de la administración competente y por tanto hay poco tenemos que decir, ¿no?, sobre esa cuestión. Lo que sí les señalamos es que trataríamos de velar, en fin, dentro de nuestra limitación competencial, porque es verdad que es una obra de gobierno vasco, ¿no?, pero sí que trataríamos de velar porque por lo menos en esta obra se adopten esas medidas que quizás en su día no se adoptaron o no fueron suficientes para evitar molestias a terceros, que esas sí tenemos constancia, ¿no?, de estas, ¿no? Yo, bueno, pues suelo decir, yo he visitado viviendas en la calle Angulema, pues que, en fin, cada 7 minutos cuando pasa el tranvía, pues tintineaba la cubertería, o sea, cosas de esas, ¿no?, la vajilla. Entonces, bueno, pues hay cosas que hay que evitar, lógicamente. Y claro, cuando uno pretende poner soluciones después, a posteriori, pues siempre está el argumento de que, claro, de que esto es muy caro, hay que levantar la plataforma, no sé qué, no sé cuántos, o por ejemplo el aislamiento entre la plataforma y los edificios, o las distancias, o por ejemplo, pues procurar eso, que se preserven las distancias, es decir, cuestiones técnicas que, es decir, mi objetivo, yo me daría por satisfecho en esta cuestión, ya digo, desde mi ámbito competencial, si finalmente se hace la obra, esta ocasiona los menos perjuicios posibles a los ciudadanos, ¿no? Al final, va a ser una infraestructura que, en el mejor de los casos, vamos a dejarlo ahí, va a favorecer al conjunto de la ciudadanía y se tiene que procurar que estas infraestructuras perjudiquen lo menos posible a aquellas personas directamente afectadas, ¿no? Y paso, hay que tomar las decisiones previamente, ¿no?, en definitiva. Y esto tiene que ver, pues eso, pues lo he citado en alguna otra ocasión, por ejemplo, que todas las infraestructuras salgan de la plataforma del tranvía. Esto parece una cosa de sentido común, pero claro, si dejamos un saneamiento debajo de la plataforma, como tenemos en algún sitio,
pues luego si se produce un atasco en el saneamiento, no puedo levantar la plataforma, en fin, cosas de elementales, ¿no? Que seguramente se harán, que tampoco voy de listo y vamos, seguramente se tomarán en cuenta, pero bueno, no está de más recordar pues este tipo de cosas. Ya digo que se han generado problemas, pues eso, de vibraciones, de ruidos, de tal, pues bueno, está bien procurar evitarlo. ¿Cuál es la mayor preocupación de los vecinos de Adúrzal y San Cristóbal? Yo creo que la inquietud... Porque ellos no quieren. Claro. Ellos no lo quieren. En definitiva es la inquietud propia de una infraestructura de este tipo, bueno, pues que claro que puede ocasionar perturbaciones, ¿no? Luego, en la realidad, eso lo que sea, pues lo sabrán los ciudadanos o lo sabremos todo cuando lo experimenten, ¿no? Hasta qué punto es más grave o no, pero esa inquietud yo creo que es, pues es normal, en definitiva, ¿no? A cualquiera que le instalen una infraestructura de este tipo cerca de su casa, pues le crea cierta inquietud. Me acuerdo el debate aquel que hubo con el almacén de residuos en el casco viejo, por ejemplo, ¿no? Es curioso, porque luego yo no tengo constancia de que haya habido absolutamente ninguna queja, por ejemplo, pero en su momento pues fue muy discutido y muy debatido, los olores, tal y que cual, ¿no? Bueno, es normal esta inquietud. Lo que se trata es de que las instituciones procuren, ya digo, que los perjuicios sean los mínimos indispensables, ¿no? Hay otro tema que tampoco me lo planteas y a mí me surge porque el otro día hablando con una compañía de seguros me hablaba de las cantidades de siniestros que tienen encima de la mesa con el tema de las bicicletas. De siniestros, bueno, el otro día vimos como un señor gravemente herido por un atropello de una bicicleta en una acera. Pero bicicleta peatón. Bicicleta peatón. Bueno, sobre eso yo creo que se está haciendo una labor interesante en el ayuntamiento, sinceramente, ahora, o sea, en este plan de movilidad o la reforma del plan de movilidad que está haciendo, con especial incidencia en la bicicleta y el peatón, en esta convivencia, y también la bicicleta con el automóvil. Es verdad que hay accidentes por una sencilla razón, y es que el uso de la bicicleta ha aumentado exponencialmente en la ciudad, aumenta muchísimo en la ciudad. Parece ser que el número de accidentes no guarda proporción con ese aumento del uso, ¿no? Es decir, que es mucho mayor el aumento del uso que el aumento de los accidentes, pero qué duda cabe que accidentes los hay. Y que, sobre todo, lo más destacado sería que el peatón sí que siente en algunos puntos esa sensación de riesgo, de que puede ser atropellado y tal. A mí me pasa, yo pues eso, trabajo en el Paseo de la Florida y hay esa convivencia entre bicicletas y peatones, pues no siempre es todo lo pacífica que sería deseable, ¿no? Bueno, es un reto para todos, es decir, como peatones tenemos que ser conscientes de que ahora tenemos otro método de movilidad que comparte espacio con nosotros. Lo ideal sería que hubiera una cierta segregación, yo soy partidario y en los foros de movilidad y tal se plantea esta cuestión, ¿no? De segregar de alguna manera las bicicletas de los peatones, pero hay espacios en los que no es posible, ¿no? Y luego, claro, los bicicleteros y los ciclistas tienen que tener en cuenta que, bueno, que aunque tú vayas en tu bicicleta y te sientas muy seguro y parezca que vas a una velocidad razonable, pues para el peatón esa velocidad es muy alta y el riesgo que se percibe es alto, ¿no? Luego los accidentes en general no suelen ser muy graves, puede haber casos, pero no suelen ser muy graves, como por ejemplo cuando hay vehículos a motor y tal, pero que duda cabe que esto es un reto para la ciudad. Yo creo que se está trabajando en eso, estamos haciendo seguimiento, estamos participando en los foros de movilidad y esperemos que el resultado sea positivo. Bueno, por fin el Consejo de Transparencia Municipal se reúne por primera vez, desde noviembre del 2016 que estaba convocado el calendario, por fin se han reunido. ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que habéis llegado? Bueno, en honor a la verdad hay que decir que la aprobación del reglamento que regula la figura entró en vigor en febrero, mediados de febrero y tal. Hemos intentado reunirnos antes, pero no ha sido posible hasta mayo. Bueno, yo creo que tengo una visión, o sea, sinceramente positiva sobre este consejo. Yo creo que puede hacer un trabajo interesante. La primera sesión, desde luego, fue muy interesante. Y bueno, hay que partir de que bueno, la transparencia está ahí sobre la mesa, primero por lo que tiene un poco de experiencia pionera, ¿no? A nivel estatal yo solo conozco el caso de Palencia, que tiene un organismo similar, pero el resto de municipios no conozco que tengan un consejo de este tipo, ¿no? Yo creo que está bien porque va a servir para velar por esa transparencia en el ayuntamiento y cuestiones, a mí sobre todo lo que más me interesa, quizás lo más obvio, estos los indicativos internacionales y tal, yo creo que en fin, somos en general buenos, yo creo que ronda el cumplimiento el 90% y creo que seguirá por ahí, ¿no? Pero hay otros aspectos igual que no son tan obvios, que salieron en el Consejo y que sobre ellos podremos incidir.
cuestiones que hemos citado muchas veces, ¿no? Pero por ejemplo, para mí la transparencia tiene que ver con la comprensión de los documentos administrativos, una cosa que hemos señalado muchas veces, ¿no? Tiene que ver con que hay resoluciones que tienen consecuencias jurídicas que no son públicas, tiene que ver con instrucciones de este tipo que citábamos, ¿no? Que de repente tienen repercusión sobre la ciudadanía, pero que sin embargo no son públicas, que en fin, se entera a duras penas de que existen. Bueno, hay todavía trabajo que hacer y creo que puede hacer una labor interesante el Consejo. ¿Cuál es el próximo día, que es la próxima vez que os reunís? ¿La segunda vez? ¿Tenéis el calendario? ¿Fecha? Sí, la idea es reunirnos a mediados de junio aproximadamente, es decir, en unas semanas para pronunciarnos sobre hay un informe sobre el grado de cumplimiento del año 2016 de la cuestión de la transparencia y entonces nos reunirse para debatir sobre el documento. Para calcular, para que cuando vengas por aquí ya está en esa segunda... Probablemente yo espero que para entonces ya tengamos una resolución, un dictamen, por lo menos sobre ese informe. Hay un tema que, de todo lo que me planteas, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Lo de la autora de un mural que ganó el premio Muralia en 2010, ¿no? Que resulta que tiene filtraciones a las viviendas. Y los proyectores le habrán dado ahí una mano de lo que sea para intentar evitar las filtraciones, y la autora se ha quejado. Es un caso curioso, la verdad que nos ha costado Dios y ayuda, y desde aquí pido disculpas a la autora porque este asunto va para largo y está siendo largo, la verdad, y tortuoso, pero bueno, finalmente hemos obtenido ya la autorización de la comunidad para pintar. Y explico el caso. Se trató de del concurso Muralia el año 2010, fue el mural que ganó el concurso 2010 además. Y es el que tiene las... No, como de colores amarillos, así, no sé, colores amarillos, muy bonito, a mí me parece especialmente inspirado. Lo digo, no es porque, pero me parece, vamos, es una pena la verdad, pero es un mural muy interesante. Está en la zona de Zaramaga. Y la cuestión es que, bueno, pues que pasó el tiempo y tal, entonces se produjeron humedades en la pared, filtraciones y tal, entonces la dueña del establecimiento que tenía la pared pues acordó poner azulejos en la parte de abajo y pintar, digamos, pues como una franja debajo del mural, ¿no? Entonces esto tiene que ver con esta cosa que, bueno, pues que tiene que ver con la integridad de la obra artística, ¿no? En definitiva, o sea, la autora tiene derecho a que su obra sea íntegra o que no sea, ¿no? Y entonces en este caso lo que reclamaba es pues que se pinte del todo, en definitiva, esa es la cuestión, es decir, que si no se puede conservar en su integridad la obra, pues en aplicación de ese derecho a la integridad de la obra, pues que se borre, porque digamos que le ha resultado doloroso ver la obra pues de alguna manera mutilada, ¿no? Es ahí, se ven las imágenes y la verdad que es un mural, pues a mí me gusta, bueno, me parece muy bien. No lo conocía. Y de cerca además yo creo que más, o sea, gana. A mí me parece especialmente inspirado. Pero bueno, pues la cosa es esta, ¿no? Entonces, evidentemente la autora tiene derecho a que eso se respete y hemos hablado con el ayuntamiento, porque lo cierto es que cuando se hizo parece ser que tampoco se contó con autorización de la comunidad, de propietarios y tal. Entonces, bueno, finalmente les hemos pedido autorización para poder pintar entera la pared. Es una lástima, pero bueno, pues tiene derecho y es lo que hay. Bueno, vamos a comentar más cosas antes de acabar, pero les voy a dar la voz a mis compañeros. Ramón Garín, me puedes ver aquí, ven ahí. Me estás viendo por el monitor. Televisión porque estás todo el día. Qué tío. Egunon. Buenos días. Viene Fernando de Delanda, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Así es, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Todo correcto. Bueno, ¿quién quiere preguntarle aquí? Como diría un amigo que tengo motor, al doctor, que diría el otro, al síndico de Vitoria-Gasteiz, Martín Garchendia. ¿Quién quiere romper el hielo? Venga. No sé, a mí es que escuchándole la verdad es que es un placer, ¿no? Te quedas como un poco embobado, ¿no? Porque lo explica todo y tan bien que da gusto, dice la verdad. A mí con el tema de Recaleor, que ya lo comentamos la semana pasada y además tú y yo comentamos que nos había chirriado la actuación y demás, hay que decir también que luego a mí me ha chirriado la consecuencia de aquella actuación, también hay que decirlo, el tema de las pintadas, el tema también me ha chirriado, ¿eh? Yo también quería decirlo, porque una cosa y otra no me ha parecido bien, las cosas como son. Y yo, una de las preguntas que tenía en mente cuando venía era si se habían puesto en contacto contigo, el colectivo y demás, para ver qué podían hacer. Pero hay en otra parte de la ciudad también que hay personas que están ocupando viviendas, como es en Olarizu, que no se oye, pero sí que hay un colectivo de personas que están ocupando esas viviendas también. Esas personas tampoco se han puesto en contacto contigo porque, bueno, pues ahí parece que el tema es, no sé si es menos político o está menos politizado, pero también hay un colectivo de ocupas en esas viviendas. ¿Ese tema cómo está también? Pues la verdad que nuestra intervención en Olarizu sobre todo se centró en aquellas personas que en su día iban a ser realojadas, ¿no? Y hubo algunos
algunos problemas, algunas pues, cuestiones ahí, y sobre todo en esta intervención se centró ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las ocupaciones? Es decir, nos estamos encontrando también el casco viejo, el caso Olarizu, Recalor y tal, ¿no? Es decir, ha sido una situación extraña estos años lo que ha pasado, ¿no? Con esos proyectos que teníamos de ciudad, de rehabilitación, de tal, pues luego se han quedado ahí en vía muerta, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente había viviendas. En el caso de Recaleor probablemente el estado de esas viviendas es peor, pero en el caso de Olarizu es verdad que el estado era razonable, por lo menos en algunos casos podía ser razonable, es decir, porque eran viviendas relativamente bien conservadas algunas, tal y cual, ¿no? Entonces esta es la cuestión, es decir, se plantea qué ocurre con esas viviendas, es decir, qué uso damos a esas viviendas. Entonces ahí es, yo creo, donde tendríamos que ser también eficientes, ¿no? Es decir, si hay personas que no tienen una vivienda propia, una vivienda digna, tal, pues ¿qué está ocurriendo con esas viviendas, ¿no? Lo mismo en el casco medieval con algunas viviendas rehabilitadas y tal. La ocupación no es una solución, desde luego, desde un punto de vista administrativo no es una alternativa a la ocupación, en ese sentido, más allá de que podamos debatir sobre la legitimidad o no, ¿no? Pero sobre todo que con esas viviendas hay que darles un uso y hay que darles una finalidad. Y eso es, creo que no hemos sido muy ágiles en eso. O hacemos el proyecto que teníamos previsto o nos planteamos a ver qué hacemos con esas viviendas. Pero entre tanto, pues hasta entra dentro de la lógica que alguien que no tenga el recurso de la vivienda, pues diga, oye, pues si hay una vivienda vacía, No pues chirría en este caso, no sé. no chirría, hablando de Olarizu, y aquí hemos hablado de los Manzanares Cortés, no chirría, y a mí me chirría porque todavía sigo sin ir a los servicios sociales. Pronunciarse en este sentido, porque por ejemplo con el corte de luz en el Recaleor, yo no entiendo que los servicios sociales no hayan puesto el grito al cielo. Simplemente porque, por ejemplo, hay una chica que creo que tiene una silla de ruedas que va con luz, que intenta cargar las baterías y no puede cargar. Eso me lo dijeron el otro día. No chirría, y por ejemplo que tampoco chirría en Olarizu que los servicios sociales no se pronuncien, y sí se pronuncian sobre solo una familia, concretamente cuando estamos hablando de que hay no sé cuántas familias por otro lado que también están en una situación. Digo, no chirría, yo pregunto, Sí, puede ser, pero en todo caso, en relación con el Recaleor, ya digo, yo desde mi punto de vista, es decir, el derecho a la vivienda está ahí, además la legislación lo contempla y a mí me parece un avance positivo, pero claro, siempre y cuando se hagan unas condiciones de habitabilidad razonables, o sea, tampoco... Martín, ¿cuál es para ti la diferencia entre lo que plantea, por ejemplo, Miren, Olarizu y el Recaleor? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Dónde puede estar esa diferencia? Ya digo, yo creo y no tengo datos. No es ciertos. malintencionada la pregunta, no. Un poco quiero decir que, o sea, lo que mi pasa pregunta es que sí era que es esa, verdad que una viendo se oye más y otra menos. Entonces, ¿por qué oímos la historia de Recaleor y en Olarizu que también, o en el casco viejo, o otras lonjas que también hay ocupadas en otros sitios de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, no sé si entre unos ocupas u otros, si hay diferencia, al final son ocupas y punto, y del, no sé, de la situación que tenemos actual, ¿no? No lo sé, no sé si tiene que ver, hombre, supongo que tiene que ver también con que Recaleor tiene un planteamiento más amplio también, no es una mera ocupación de viviendas sin más, sino que hay, pues hay un proyecto, hay un proyecto de estabilidad, de actuaciones y tal, supongo que eso también influye, ¿no? Y a su vez también con eso pues una alineación política también, o sea, un sustento político determinado, quiero decir. La otra es una cuestión más objetiva, es decir, de ocupación de viviendas, ¿no? Por otra parte, creo, ya digo, no tengo datos ciertos, pero yo creo que el estado de las viviendas de Olarizu es mejor. O sea, no creo que haya esos problemas de seguridad, por ejemplo, que aludía el alcalde, y que yo no cuestiono, porque no cuestiono los informes, ¿no? Pero supongo que eso no se da en Olarizu, o sea, que supongo que la problemática es otra. Pero insisto, en todo caso, es decir, Olarizu, por ejemplo, podría ser una alternativa habitacional, es decir, rehabilitando esas viviendas, o el caso de Aretzabaleta, o planteando que los propios inquilinos rehabiliten. Yo creo que si no vamos a llevar a cabo esos proyectos que planteamos en su día, hay alternativas, o sea, yo creo que puede ser una alternativa. El caso de Recaleor ya no lo tengo tan claro por estos problemas, se ha hablado de amianto, se ha hablado de otras cuestiones. Sí, se ha hablado de cosas serias. En cualquier caso, aparte de que la gente de Recaleor no se haya acercado a la oficina del síndico, el síndico no tiene, pregunto, capacidad para actuar de oficio ante cierto tipo de situaciones que suceden en Gasteiz. Sí, cierto. Es verdad. Lo que ocurre es que esto plantea algunos problemas en el sentido de que, vamos a ver, cuando ya todo el mundo tiene el foco puesto en un problema,
no sé hasta qué punto no puede ser una distorsión también que nosotros aparezcamos allí, que tal, no sé qué. Es una cuestión, te soy sincero, a nosotros nos plantea alguna duda, ¿no? Es decir, sobre todo nos centramos en aquellos asuntos que nos parecen interesantes, importantes y que quizás no se le está prestando la requerida atención, y me estoy pensando en el tema de la segregación escolar, de los problemas del casco medieval, etcétera, ¿no? Aquellos problemas en los que ya tienen todo el foco, a veces puede ser una perturbación, una distorsión, ¿no? No lo sé, a lo mejor no es una actuación correcta, es decir, yo también hago autocrítica ahí, ¿no? Pero en todo caso, nuestras puertas están siempre abiertas y estamos encantados de recibir estas iniciativas, como otras plataformas. Casi todas las iniciativas de este tipo suelen tener su reflejo en la oficina del síndico, pero es verdad que Recaleor pues no hemos tenido contacto y tampoco se han puesto en contacto con nosotros, pero estaríamos encantados, eso vaya por delante, ¿eh? O sea, esto lo digo porque hay muchas veces que, claro, lo que dices de, bueno, las puertas las tenemos abiertas, y hay veces que a figuras como el síndico o el ararteco también se le podría pedir, Sí, joder, sin duda. sal de la oficina y vete duda. a donde están los problemas, pues porque pues, hay veces que la gente no Fíjate lo que pasó desconoce con de el fiscal esa Garpasoro figura cuando se personó en la casa de los Manzanares Cortés. Fíjate la que se armó. Casi lo tachan de ingerente, o sea, una injerencia por parte y una osadía por parte del fiscal aparecer por intentar hablar con una familia para ver cuál era por interesarse, en este caso, de oficio, como tú bien dices, ¿no? Y fíjate cómo se le tachó. Yo recuerdo que se le echaron todos los medios de comunicación, partidos políticos, hubo un revuelo tremendo con aquello, no sé si lo recordáis, hace poco, ¿eh? Fue tremendo. O sea, tuvo la iniciativa la que tú le planteas a Martín Garchendía, es un ejemplo muy fue bueno. además el fiscal jefe del Pesoso, es decir, que no es estamos hablando de una figura jurídica, ¿no? De un alto nivel, ¿no? Y se personó en la casa de ellos, y bueno, repito, casi se le tacha, ¿no? Creo que se le tachó de injerencia. O sea, que fue una cosa tremenda aquella, o sea, que tela. Es esta la cuestión, es un poco complicado. Yo, sinceramente, no tengo la respuesta, ya digo. Nunca nos hemos escaqueado, o sea, yo creo, vamos, nunca me he escaqueado de ninguna cuestión, o sea, y creo que soy claro en las expresiones y cuando estoy convencido de algo lo digo y tal, ¿no? Pero es verdad que esta cosa así de... es un tema complicado, sinceramente te lo digo, no tengo una respuesta, pero esta cosa de aparecer allí de repente y tal, los medios, Hombre, está abierto bastante a la manipulación, a tal, ¿no? aparecer con Sí, 5 sí, cámaras sí, ahí, claro. pero, O sea, pero claro, pero si hay que apareces decir- ahí, pues es difícil, ¿no? Que no se manipule esa cuestión, ¿no? Yo me sentiría mucho más cómodo, ya digo, si ellos acudieron, nos plantearan sus problemas y estaríamos encantados, ¿no? No sé muy bien, pero ya digo, a lo mejor me estoy equivocando, nos estamos equivocando en esta cuestión. En otras, no te quepa duda que actuamos de oficio, cuando es una problemática nos interesamos, tal, ¿no? Pero es verdad que a veces, cuando están todos los focos, cuando ya todo el mundo está interviniendo sobre una actuación, ahí no sé si puedes añadir mucho, ¿no? Si puedes Terra de nadie, Hombre, la aportar figura algo, de la ¿no? mediación siempre es algo interesante porque precisamente cuando las posiciones están muy encontradas es cuando hace falta una Pero mediación que la figura del síndico, pues bueno. Estoy totalmente de acuerdo y también hacemos mediaciones, ¿no? Y bueno, pues cada vez más diría, ¿no? Pero la cuestión es que para que una figura medie, ambas partes tienen que considerar a esa figura como capacitada, habilitada o comprender en esa figura al mediador, ¿no? Si eso fuera así, nosotros encantadísimos, por descontado. Pero bueno, no sé si por parte del ayuntamiento o por parte de los promotores de Recaleor, pues están en esa tesis. Desde luego, si fuera así, nosotros encantados de mediar en esta cuestión, sin duda. Yo quiero cambiar un poco de tercio. Bueno, Porque siempre habéis tocado antes el tema de los ciclistas, ¿no? Yo de verdad me considero una persona tolerante de casi todo y radical de casi nada, ¿no? Pero cuando algo te está empezando a agobiar, yo me estoy empezando a convertir en radical anticiclista, ¿eh? Que yo lo digo abiertamente, ¿no? O sea, a los peatones nos ponen multas por cruzar mal. El otro día unos amigos míos les pusieron 30 euros a cada uno por cruzar mal por una acera, ¿no? ¿Con qué gente va esto? A ver, vamos a ver, ¿qué amigos tienes tú? Pues conocidos todos también, ¿no? Yo de verdad estoy preocupado. Bien es verdad que estoy sensible. Es decir, un amigo mío acabó muriendo por una cosa que inició con un accidente de bicicleta cuando él salía de su casa y lo atropellaron, ¿no? Soy muy sensible con este tema, ¿no? Pero a mí me está preocupando que, es decir, esta anarquía absoluta que tiene la inmensa mayoría de los ciclistas, yo creo que está llegando a límites insospechados, ¿no? O sea, ya no utilizan ni los carriles de bicicleta cuando los tienen. O sea, prefieren ir por una acera a velocidades, como comentabas tú antes, inadecuadas, yo no sé si rápido, causando muchas lesiones y muchas angustias con los niños,
con las madres, con las que yo cuando salgo de casa ya miro, sí, vivo en la calle San Antonio, que es una acera pequeña, y miro porque pasan por allí como locos, ¿no? A mí me está dando la sensación de que hay tal tolerancia que esto el día que se le quiera meter mano o poner un poco en orden, no va a haber manera de ponerlo, ¿no? Porque cuando alguna vez yo le llamo la atención a un ciclista, lo que recibo es un insulto, habitualmente una grosería o una barbaridad, ¿no? Por decirle, oiga usted, o sea, va usted en una calle que mide 1,80, vaya usted andando, que es lo que manda la normativa, ¿no? Yo creo que se le está escapando de las manos, ¿no? Y yo les pido a la policía, al ayuntamiento, que tengan tanto esmero con los ciclistas como tienen con los conductores de coches. Que a mí, si me salto o tú te saltas en un semáforo en ámbar, te ponen 300 euros de multa, que me parece muy bien, ¿no? Si un ciclista se lo salta, no pasa absolutamente nada. Y si un ciclista va haciendo eses, que dice, ahora me meto en la acera porque me viene bien, ahora salgo a la carretera porque me viene bien, ahora cruzo un paso de cebra... Déjame que te digas una cosa. Yo, el otro día aquí, además yo soy de los tuyos, ¿vale? Yo si haces una plataforma, porque aquí como ya se hace plataformas para todo ese tipo de cosas, yo me sumo a tu plataforma. Pero yo estoy hasta las narices de todas las mañanas. Son 3 ciclistas con los que me topo. Los 3, todas las mañanas, hacen lo mismo. Yo voy detrás, a su velocidad, porque no puedo rebasarle, voy despacito, distancia, llega, semáforo rojo, yo me paro y él, ras. O, encima de la acera, gira y va por la acera, en un tramo, y vuelve a bajar a la carretera. Eso es lo que yo veo todas las mañanas. Luego escucho a las distintas asociaciones ciclistas, a las distintas plataformas, hablar en otros medios de comunicación. Oye, parece, yo les oigo, sinceramente, me dan pena. Digo, qué pobres los ciclistas, la verdad es que lo pasan mal, sinceramente, en la ciudad. No, en serio, los peatones no somos considerados como niños para nada. Pero el otro día, y no es la primera vez que pasa, a esa velocidad inadecuada a la que tú haces referencia, y tú acabas de hacer también referencia, pues yo vi a un chaval por la Virgen Blanca bajando. No, eso no era un avión, eso era un cohete a propulsión. Y claro, y haciendo... Y dices, pero este tío sí que es para hacerlo de las películas, eso que hay un especialista, ¿no? Pero para hacer así con una barra. Ahí va, perdona, de verdad, no te he visto, es que justo iba a barrer esta parte de la calle y no te he visto. Va a acabar pasando. Va en serio, va a acabar pasando eso. A mí va en serio. Mucha gente que yo me estoy volviendo un intolerante con los ciclistas. Yo le pido al ayuntamiento que matricule a las bicicletas, lo mismo que están matriculados e identificados el resto de los vehículos. Porque cuando uno ya se sabe identificado, que decir, ya es un poquito más prudente, porque ya me están viendo la chapita que pone VI 8524. Es decir, como había antiguamente, esto no es ninguna novedad, ¿no? Porque la bicicleta, una bicicleta mal utilizada no deja de ser una bomba. Es decir, o puede ser una bomba o un arma de ataque, ¿no? Que esté identificado. Igual me pasa antes con el enfado, pero es que es verdad. Pero vamos, yo le pido al síndico que interceda por los peatones, como yo, que nos sentimos perjudicados por el uso abusivo de la bicicleta. Tiene las manos atadas el síndico. No, es un tema, en fin, es un reto, como he dicho antes, y es un tema complicado. ¿Cómo intervenir? Pues hombre, por la vía sancionadora se podría intervenir, es verdad. Se debiera intervenir. Bueno, es complicado. Eso, el ejemplo de los peatones que has comentado, pues me ha sorprendido, porque en su día yo sé que se puso alguna multa porque hubo alguna campaña precisamente para evitar cruzar que se cruzara en rojo y tal y cual, pero no me costaba, y mira, ahora esto no hace ni una semana. Ni hace una semana, o sea que igual hay alguna campaña en ese sentido, o sea que atentos todos, ¿no? Pero en relación con las bicicletas, pues es complicado. Es verdad que es un vehículo y al final yo incidiría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué formación de uso de la bicicleta tiene todo aquel que usa la bicicleta? Y para esto parece una cosa obvia, pero no es tan obvia. No es tan obvia cómo se tiene que circular, por dónde, bueno, pues puede haber problemas, ¿no? Entonces, quizás tampoco estaría mal que se diera una cierta formación a los ciclistas para, bueno, pues cómo se tiene que circular por la ciudad y tal. Es verdad que luego pues hay gente joven, también son más audaces, más tal, ¿no? Pero esto es sencillo, ¿no? Es donde hay carril bici, y donde no hay carril bici, carretera. ¿Y quitarlas de la acera? Joder, ¿cómo es? No, escucha, no. Pero es que, a ver... Base que no, ¿eh? Pero es que a mí no me parece... A mí, mira, otro tema que a mí me parece que es sangrante. O sea, tú tienes una moto y yo tengo un coche, y tú coges, llegas al centro y lo metes en la acera. Tu moto, que es un vehículo, según el código de circulación, eso es un vehículo. Coges y lo metes en mitad de la acera. No pasa nada. Yo, mi vehículo, como tiene 4 ruedas, no puedo meterme en la acera.
Ahora sí, tú puedes dejar tu moto, llegas aquí, en cualquier lugar, de cualquier acera, aparcada contra no sé qué mural, no sé qué, lo puedes aparcar. Puedes dejar regueros de aceite en la calle. No pasa nada. Eso no pasa nada. Ahora bien, yo llego con mi coche y más vale que aparque en un sitio bien aparcado. Que no sobresalga la línea, porque encima me pueden multar porque he sobrepasado la línea de franja azul, que también te multan si te pasas. O sea, es que dices, bueno, yo cumplo con todas las normas. No, pero haga cumplir al resto de los mortales. Y si es un vehículo como tal, de código de circulación, yo no digo que no haya que protegerles, pero si hay que hacer más carriles de bicicletas, que se hagan muchos más, todos los necesarios. Pero lo de la convivencia... Que se utilicen. Bueno, que se utilicen. Que se utilicen. Y que se utilicen. Pero la convivencia peatón-ciclista, yo lo siento... Mira, yo antes decía que sí, ya digo que no. En los últimos tiempos hemos vivido un boom de la bicicleta en esta ciudad. Hay muchas ciudades europeas que tienen un uso de la bicicleta muy alto. Tienen carriles bici. Y que entiendo yo que también tendrán problemas y que no tienen incluso el número de carril bici que podemos tener en Gasteiz, que ya de por sí es alto, aunque yo creo que se puede seguir subiendo. No te engañes. Pero los problemas de convivencia, yo creo que más que venir por la legislación, tienen que venir también por el día a día. Y que sé, hoy a la mañana he venido aquí en bicicleta, Avenida Gasteiz, carril bici, y pues tienes que andar un poco con cuidado. ¿Qué velocidad es cuándo vas rápido? ¿Cuándo vas lento? Cuando un peatón se te mete, cuando tú a veces sales un poco del carril bici por lo que sea, porque hay una barredora, me han venido 2 barredoras, pues sales del carril bici. Hay muchos momentos en los cuales puede haber accidentes. Y creo que más allá de lo que es la legislación, pues es la lógica y el saber convivir juntos lo que tenemos que aprender. Y estos problemas los vamos a tener. Si quieres ahora ya en debate, si quieres seguimos discutiendo porque tenemos aquí a Martín y nos interesa Martín, pero ahora si quieres esto lo llevamos a debate y te cuento los kilómetros bicis que hay en Vitoria comparativamente, por ejemplo, con Ámsterdam. Comparativamente con Ámsterdam, que tiene menos que Vitoria. Pero fíjate, es curioso, Vitoria tiene muchos kilómetros de bicicleta, pero ¿sabes dónde los tiene? En áreas, por ejemplo, industriales. A mí ¿qué me vale que tengas 14 kilómetros hasta el pantano de bicicleta? ¿De qué me vale eso? Si el problema lo tengo en el centro de Vitoria, ¿por qué no eres valiente y regulas el centro de Vitoria para los ciclistas? ¿Por qué no lo regulas? No, ahí hay un conflicto tan importante que nadie le quiere meter. Claro, pero ¿para qué estás? ¿Para legislarlo? Sí, he hecho 300 kilómetros de carriles de bicicleta, sí, 300 kilómetros. Vamos a ver cómo has hecho los 300 kilómetros. Bueno, que el centro lo tiene regulado también con horario, Joseba, yo prefiero los 30 o los 10 kilómetros de Ámsterdam en el centro de la ciudad, que son los que me regulan, los que me permiten, o San Sebastián. Fíjate en Donosti, también, que exponencialmente ha tenido un crecimiento en ciclistas. Oye, mira, pues es fantástico, pero es que tú vas a Donosti, se te ocurre a ti, peatón, hacer así, pisar, viene un ciclista y te echa una bronca. Vamos, que no se te vuelve a olvidar que es un carro ciclista. Y tú no ves en Donosti, y es algo que para pasar, pero tú no ves andando por el carro ciclista en Donosti, por la Concha, a ni un peatón. Pero que sí. Yo creo que uno de los aspectos y que además suelen salir cuando se debate sobre esta cuestión es el tema de la segregación. Yo creo que sería interesante que las bicicletas discurrieran por vías segregadas, no necesariamente la calzada, pero sí que los bidegorris pues no estuvieran a la misma altura, a veces sin distinción con el paso peatón, o sea, con el paso de peatones o con la acera o tal, ¿no? Yo creo que esa segregación, por lo menos saber, y luego diferenciarla bien, porque a veces también cuando tienes críos pequeños y tal, tampoco es fácil hacerle entender a un crío pequeño que mira, la acera termina hasta aquí y aquí sí tal. Donde es la oficina, a veces hay que mirar muy bien para saber dónde está la línea. Hay que sacar la regla de Cartabón para saber dónde. Es que no son, es que a veces ahora esto es un carril bici. Tienes que mirar, dices. Y claro, y ahí entramos en el que ni está pintado, tan siquiera. Ahora se ha repintado, debo decir que ahora se ha repintado y está mejor. Se han dado cuenta, ¿no? Sí, bueno, yo le hubiera pintado un margen más, porque se pinta la raya en medio y por fuera tienes que estar calculando más o menos dónde acaba y termina, no sé, bueno, yo qué sé. Pero ahí sí que se quedan distorsiones por eso, porque es difícil también cuando vas hablando despistado, pues joder, a veces te cruzas el carril tal, o sea, es difícil. Entonces, cuanto más segregado estuviera, pues mejor, ¿no? Antes venía por la avenida y no existe una diferenciación. No, claro, otro color. Y ahí en la avenida tienes que bajar un poco. En la zona nueva sí que tiene un carril bici segregado, pero en la zona más cercana al Puente Castilla
es un carril que es la propia acera y ahí hay que andar con ojo ahí. Una última pregunta, Martín, no tengo mucho más tiempo, pero te pido brevedad, pero no la quiero dejar pasar. ¿Te preocupa mucho el tema de la segregación escolar con el tema de los inmigrantes, de los extranjeros? Sí, antes lo he citado, ¿no? Es un tema sobre el que estoy insistiendo mucho porque yo creo que no... ¿Pero existe segregación? ¿Sí? Existe una muy notable segregación, o sea, aproximadamente se calcula que... ¿Se están derivando a los colegios públicos? Sí. Bueno, en la realidad, no me atrevo a decir Esto que se están derivando. me parece fuerte, ¿eh? No me atrevo a decir que están derivando, la realidad es la que es. Es decir, el 95% de los alumnos de origen extranjero en infantil y primaria están concentrados en 20 centros, de los cuales 19 son públicos y 1 concertado. Esa es una realidad, es un dato objetivo. Y tú lo pones en términos de además, no es un dato mío, sino que se constituye una comisión para trabajar sobre esta cuestión en el ámbito municipal, que las conclusiones son claras. Es decir, hay una serie de centros públicos que están sometidos, digamos, a ese reto mayor que supone ya de por sí la educación, una educación de calidad, que es tener un porcentaje de alumnos de origen extranjero mucho mayor al resto de centros, ¿no? Y aquí, pues, es claro, es decir, en la práctica se está produciendo esa segregación. Entonces es una segregación pues, que es antinatural, porque no se corresponde con nuestra sociedad. Vivimos una sociedad diversa, ¿no? Yo lo suelo plantear en términos positivos que yo creo que se entienden fácilmente, es decir, estamos privando a nuestros hijos de experimentar, de vivir en el aula, que es su centro natural de vida. Eso es, una realidad que sin embargo está en la sociedad. Es decir, hay segregaciones que no admitiríamos, aunque bueno, ayer leí que el Tribunal Supremo ha admitido la segregación por sexos en Andalucía, es decir, que se puede subvencionar a centros concertados que segreguen por sexos, con lo cual ya no sé si vamos a retroceder en esta cuestión. Pero vamos, hoy en día en general... Ayer yo me eché la nuestra cabeza, ¿eh? Sí, pero hoy en general asumiríamos mal, ¿no? Pues que hubiera centros que segregaran por sexos, ¿no? Bueno, pues esta segregación hoy en día también es antinatural, porque es una sociedad diversa y entonces, es más, yo muchas veces digo, no, es que cuando alguien me dice, no, es que claro, es que los padres no quieren, digo, pero ¿alguien les ha preguntado a los chavales? Yo estoy seguro que si les preguntáramos a los chavales, oye, ¿tú tienes algún inconveniente en que en tu clase, pues no sé, haya un chaval de origen marroquí o de origen colombiano o que fuera negro o que fuera amarillo o verde o azul? Y probablemente no entenderían la pregunta. O sea, probablemente la mayoría de los niños no entenderían la pregunta. Yo no, son niños, pues como yo, ¿no? Entonces, sin embargo, en la realidad estamos aplicando esa cuestión. Y eso, y con esto termino, no meto el rollo, pero es algo que me enciende bastante, con esto estamos jugando el futuro, en definitiva. Hemos sido una sociedad cohesionada, integradora, y con esto nos estamos jugando el futuro de 20, 30 años. Es decir, si no logramos integrar y con absoluta normalidad reflejar esa realidad en los centros escolares y en nuestra vida cotidiana, pues dentro de unos años podemos tener problemas que estamos viendo en otros países, ¿no? Sí, no hay dudas. Martín Carchendía, siempre es un lujo y un placer, amigo mío. Espero el Consejo Municipal de Transparencia, que os reunáis en junio, más o menos. Bueno, antes espero que vengas. Bueno, igual ya no, porque cuando coincidirá, bueno, más o menos los 15 días. Yo sé, cuando me llames yo vengo. Pero sí, lo sé, además siempre muy agradecido, de verdad, ¿eh? Eres tremendamente generoso con este programa y con esta televisión. Gracias, Martín. Vale. Una pequeña pausa, hacemos una pequeña pausa, le despedimos a Martín. Dejamos a Ramón que vaya a hacer esa necesidad suya de bajar a fumar un cigarrito que le encanta y volvemos ahora. Nada, 2 segundos.